Bueno, bueno. Ay, pues otra vez volvió a fallar mi micrófono. Según esto ya estaba arreglado, no me había dado lata, pero bueno, otra vez. Entonces, como lo estoy grabando por Zoom, entonces, pues bueno, llegan a presentar estas fallas. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, que es la que nos habíamos visto ya lo del polígono de Willis. Y entonces, su primera rama que va a dar la cerebral anterior, ¿sí? La cerebral anterior va a ser la arteria frontovasal anterior. Frontovasal anterior. Aquí estamos viendo su cara lateral. Eh, Podemos identificarlo. Vamos a ubicarlo. Aquí que vemos, lóbulo occipital, lóbulo occipital. Y aquí vemos que lóbulo frontal. ¿Qué vemos aquí? El área del cíngulo, ¿sí? Cíngulo. ¿Qué vemos aquí? La cauda del cuerpo calloso, cuerpo del cuerpo calloso, y ya saben las estructuras de la rodilla, y entonces aquí su pico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, analizar la cerebral anterior desde este punto de visión, porque es más fácil explicarlo. Muy bien. Empecemos por la cerebral anterior, ¿sí? Que vamos a ver, estamos viendo la misma imagen. La cerebral anterior va a dar diferentes ramas, vean, ¿sí? La cerebral anterior se encarga principalmente del lóbulo frontal anterior. Entonces, su primer rama va a ser una que se le conoce como estriada medial y se va a ir más que nada por debajo de lo que es prácticamente la base de cráneo, ¿sí? Y va a dar, siguiendo su recorrido, a una arteria que tiene que ver con las regiones orbitarias, ¿sí? Orbitarias cerebrales. ¿De acuerdo? Ascendemos y entonces esta arteria del polo frontal va a dar diferentes ramificaciones porque va a irrigar la porción medial y superior de lo que es la región más anterior del lóbulo frontal. ¿Sí? Cambia de aquí ya de nombre. Y entonces va a haber, ahorita vamos a ver que esta es la dorsal del cuerpo calloso y la anterior o marginal del cuerpo calloso. Cambia aquí de nombre y se dirige hacia arriba. ¿Para qué? Para que entonces empiece a ver las ramas frontales. ¿Qué? Ramas frontales anterior, media y posterior. En su trayecto, la arteria calloso marginal va a dar una rama que esta se le conoce como arteria paracentral. Se encuentra por delante de ¿qué? Del surco central. ¿Sí? Arteria paracentral. Y aquí, por la arteria paracentral, se va a ver una arteria que le pusieron así precuneal, que tiene que ver con la irrigación más posterior del lóbulo frontal. Y entonces, se dan cuenta cómo la arteria marginal, la arteria anterior, perdón, continúa, se va hacia adelante, rodea prácticamente la porción más externa del cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, la región más posterior se le pone como más posterior y medial como pericalloso, así como de periférico. Está rodeando prácticamente, ¿sí? Y hace esto. ¿Sí? La arteria calloso marginal es la rama que se encuentra ya más irrigando las porciones superiores de la corteza. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, aquí ya cambia, ¿no? Aquí ya vemos que esto es anterior y esto es posterior. ¿A qué le toca irrigar? A esta arteria cerebral anterior. Si nosotros lo vemos medialmente, que es donde va a tener su principal irrigación, casi no lateralmente, ¿sí? Nos toca irrigar todo el área frontal y lo que es la parte parietal. Perfecto. Aquí podemos ver otra vista. Aquí lo vemos de vista lateral. Lateralmente no va a tener, esto le toca más a la arteria media, ¿sí? De los lóbulos frontales, parietales y temporales, ¿sí? Pero también, ¿qué es lo que hace? Rodear prácticamente la cara, la parte más medial. Acuérdense que aquí está el surco sagital, ¿sí?
Entonces nos toca irrigar la parte más anterior del lóbulo frontal y la parte más sagital, más pegada hacia la que es la región sagital. Casi en toda su extensión, nada más sustituida en esta región por lo que vienen siendo ramas de la cerebral posterior. Y de ahí nos vamos a la irrigación posterior. A la irrigación posterior, la arteria vertebral, porque esta es la que va principalmente a dar esas ramas, de ahí van a ser la arteria cerebral posterior. ¿Qué podemos decir de la arteria vertebral? Es una rama de la primera parte de la arteria subclavia, va a ascender por el cuello al atravesar los agujeros, de la apófisis transversa de las 6 vértebras cervicales, ¿sí? De las 6 vértebras cervicales, y va a penetrar en el cráneo. ¿Qué va a atravesar? Esta va a pasar por el agujero grande, el agujero magno, y va a atravesar la dura madre, todo lo que son las estructuras de meninges, ¿sí? Aracnoides, y entonces ya va a entrar, ¿qué? Al espacio subaracnoideo. ¿Sale? Luego va a seguir ascendiendo, aquí, perdón, espacio subaracnoideo, ¿sí? Va a ir ascendiendo hacia arriba y medialmente sobre la médula oblongada, o sea, ¿sí? La médula oblongada la encontramos más abajo. Y en el extremo inferior del puente, la protuberancia, lo que decíamos, ¿no? La médula se une al vaso del lado contrario para formar entonces, ¿qué? Estas regiones que son las arterias cerebrales posteriores. ¿Qué le toca irrigar? En su trayecto va a dar muchas ramas. Las ramas primarias de la arteria vertebral y basilar se ramifican para irrigar el tronco del encéfalo. Va a dar ramas colaterales, como que son también partes de las cerebelosas, ¿sí? Posterior e inferior, la rama espinal, aquí no me aparece, no, la arteria espinal, la arteria vulvar, la arteria meningia posterior, está más o menos por aquí, obviamente aquí no encontré alguna imagen donde pudiera darme sus diferentes ramas. ¿En qué termina? Ya cuando se une en el tronco basilar y las diferentes ramas que fue dejando, que son estas, las colaterales. ¿Sí? Las ramas colaterales. Vámonos a la cerebelosa posterior. Bueno, aquí ya más o menos es lo mismo, ¿sí? Vemos la región posterior y la región anterior. Quién sabe por qué se me pusieron así todas estas, pero vamos a ver por qué. Ya vi por qué. Entonces, aquí lo estamos viendo en una vista lateral. Si nosotros giramos esto, lo ponemos un poquito más inclinado, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Sí? Y aquí ya está. ¿Quién sabe por qué se pusieron esto? Yo creo que no lo edité muy bien al principio, pero entonces si se dan cuenta que giramos. Giramos para ver lo que es la base del cerebro, ¿sí? La base cerebral, ¿sí? Y la región medial sagital desde este punto de vista. ¿Estamos? Ok. Entonces, empecemos de la cerebral posterior. ¿Se acuerdan que forma parte del qué? Del polígono de Willis. Y entonces aquí se van a ir a diferentes ramas. Le toca también irrigar la rama temporal anterior, pero en su región más basal. Por eso desladiamos en esta imagen, ladeamos un poquito. ¿Para qué? Para ver esto. ¿Sí? La rama temporal anterior. Y la rama temporal posterior. Entonces, sí irriga también parte del temporal, sí, pero en su región más basal. La arteria cerebral posterior se va a ir dirigiendo, obviamente, posteriormente, y formar y cambiar ya de nombre para esta que se le llama occipital media. En su trayecto, también le toca, fíjense, prácticamente se va a unir, porque aquí va a ser la continuación. Va a ser la continuación de la pericallosa, ¿sí? Acuérdense que aquí está la pericallosa, que es parte de la arteria, ¿sí? De la arteria, que es rama de la arteria cerebral anterior, la pericallosa, ¿se acuerdan? ¿Sí?
Y entonces prácticamente aquí va a dar, o va a cerrar el circuito con esta que ya cambia de nombre, que se le conoce como dorsal del cuerpo calloso, o la cola del cuerpo calloso. En su trayecto, entonces ahora sí, le toca irrigar las estructuras propiamente occipitales, que van a ser la parieto occipital, que va a pasar por el surco parieto, parieto occipital, de ahí su nombre, y va a dar otra rama, que es la de por donde pasa el surco calcarino. De ahí su nombre, que venga como arteria calcarina. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos viendo corteza cerebral y todo eso en la clase pasada. Estas arterias cerebral del temporal posterior va a dar diferentes ramas en las proximidades y basales de lo que le toca al lóbulo occipital, junto con la arteria calcarina, que va a dar diferentes ramificaciones en la región más medial de lo que es el lóbulo occipital, y algunas que van a ser ascendentes, o incluso van a ser anastomosis con ramas que va a ser de la parieto occipital, que le tocan irrigaciones más mediales y también casi no anteriores, sí, pero sí más mediales del cerebro, todas estas regiones que vemos aquí. Bueno, creo que esto lo vamos a ver en el otro, en otra cápsula que les voy a mandar de estado venoso cerebral, solamente que ya me toca, es hora de trabajar ahorita. Y entonces, ya lo tengo todo listo para dárselos en la clase pasada, pero lo voy a hacer en otra capsulita. Entonces, estamos al pendiente.